Hola a todos, en este vídeo vamos a trabajar con otros cuerpos geométricos, en este caso vamos a hablar de las pirámides. Una pirámide es un poliedro que contiene como base un polígono, cualquier tipo de polígono, y cuyas caras laterales son triángulos, como vemos aquí, que concurren todas en un punto común que vamos a llamar vértice. Aquí lo vemos, esto sería una pirámide pentagonal porque su base es un pentágono, en este caso regular, y todas las caras laterales pues serían triángulos exactamente iguales. Y en este caso, por ser la base un pentágono, serían 5 triángulos iguales. Esta sería una pirámide cuadrangular, puesto que su base es un cuadrado y tiene 4 triángulos, serían las caras laterales. Y esta también sería una pirámide cuadrangular, pero en este caso sería irregular porque su base, aunque es un cuadrilátero, no es un cuadrado. Bueno, vemos lo que acabamos de nombrar, lo que sería una pirámide regular, aquella cuya base es un polígono regular, y lo que sería una pirámide irregular, aquella cuya base es un polígono irregular. Vamos a nombrar ahora las partes más características de una pirámide. Como ya hemos dicho, cualquiera de los triángulos que forman la pirámide va a ser una cara lateral. El polígono que está en la base, pues lo vamos a llamar base. El punto donde concurren es el vértice. Por aquí tendríamos la altura de la pirámide, que sería esta línea discontinua. Tenemos que fijarnos que es esta línea discontinua que vemos aquí. Esa es la altura de la pirámide, que no hay que confundirla con la altura de la cara lateral del triángulo, porque no son iguales, como vamos a ver ahora. Y aquí tendríamos la apotema de la base. Bueno, y un poco lo que hablábamos, no debemos confundir lo que es la altura del triángulo con la altura de la pirámide, y estos tres lados se pueden relacionar mediante el teorema de Pitágoras. Aquí lo tendríamos por fuera de la pirámide para verlo más claro. Esta sería la apotema, la altura de la pirámide, y la altura del triángulo. Como vemos, estos tres lados o estos tres segmentos se relacionan por medio del teorema de Pitágoras, con lo cual teniendo dos de ellos vamos a poder hallar el tercero siempre, y nos va a ser útil para el cálculo de áreas y volúmenes. Vamos a ver cómo calculamos el área y el volumen. Empezamos con el volumen. El volumen de una pirámide es una expresión muy sencilla. Es un tercio del área de la base por la altura de la pirámide. Vamos a llamar h a la altura de la pirámide. Con lo cual en general va a ser sencillo porque vamos a tener que hallar el área de un polígono, que será la base, multiplicarlo por la altura de la pirámide y dividirlo entre 3 porque es un tercio de esa cantidad. En muchas ocasiones puede ser que no tengamos directamente la altura de la pirámide y que sí tengamos el valor de la altura de la cara lateral o incluso el valor de la arista. En esas ocasiones vamos a utilizar el teorema de Pitágoras para determinar la altura de la pirámide. Para calcular el área, lo que vamos a hacer es sumar el área de todos los polígonos que forman la pirámide. Lo vemos. Por ejemplo, en esta pirámide pentagonal tendríamos que hallar el área de la base, y después hallar el área de uno de las caras laterales, uno de los triángulos. El área total de la pirámide será la suma del área de la base más, en este caso, 5 veces el área de uno de los triángulos. No tenemos que saber nada nuevo, sino saber que las pirámides tienen, por supuesto, su desarrollo y que el área total no es más que la suma de todos los polígonos que la forman. Vamos a ver dos ejemplos. En este primer ejemplo tenemos una pirámide cuyo lado de la base mide 3 centímetros y la altura de la pirámide 5 centímetros.
Bueno, vamos a hallar primero el volumen porque es más inmediato. 1/3 del área de la base por la altura. 1/3, el área de la base es este cuadrado que tenemos aquí. Este cuadrado que tiene de lado 3 centímetros. Vamos a calcularlo por aquí. Área de la base, pues 3 al cuadrado, 9 centímetros al cuadrado. Pues será 1/3 de 9 por la altura que es 5, 15 centímetros cúbicos, puesto que estamos hallando un volumen. Vamos ahora con el área de la pirámide. Como ya hemos dicho, el área de la pirámide va a ser la suma de las áreas de todos los polígonos que los forman. Ya tenemos el área de la base, ya sabemos que esto es 9 centímetros cuadrados, y después vamos a hallar el área de uno de los triángulos. Vamos a llamar a este área 1. Es un triángulo cuya base mide 3 centímetros. Este triángulo de aquí vamos a dibujarlo aparte porque nos va a resultar más sencillo. Cogemos cualquiera de estos triángulos y va a ser un triángulo cuya base mide 3 centímetros y la altura la tenemos que determinar. Esta distancia la tendríamos que determinar. Casi lo vemos mejor en la figura. Esta sería la base, es 3 centímetros, y esta sería la altura del triángulo, que es la altura que tenemos que determinar. Para hallar la altura del triángulo, vamos a coger ese triángulo rectángulo. Vamos a coger ese, vamos a marcarlo para que se vea, sería este triángulo rectángulo de aquí. En ese triángulo rectángulo, nosotros tenemos la altura, que es 5 centímetros. Tenemos la base, que será la mitad del lado del cuadrado, es esta distancia de aquí a aquí. Pues si el lado del cuadrado mide 3 centímetros, esta distancia es 1,5 centímetros. Y queremos hallar la altura del triángulo de la cara lateral. Es decir, esto de aquí, que lo estamos representando aquí. Vamos a llamarlo h, sería la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Por tanto, h al cuadrado es 5 al cuadrado más 1,5 al cuadrado, que es 27,25, y por tanto h es 5,22 centímetros. Una vez que tenemos la altura del triángulo, esto de aquí es 5,22 centímetros, podemos hallar el área de uno de los triángulos, que sería base 3 por altura 5,22 entre 2, que es 7,83 centímetros cuadrados. Por tanto, el área total es el área de la base más 4 veces el área de uno de los triángulos, porque son 4 triángulos exactamente iguales, es decir, 9 más 4 por 7,83, 40,32 centímetros cuadrados. Y ya tenemos un ejemplo resuelto. Vamos a ver otro. Esta otra pirámide nos dice que el lado de la base es de 3 centímetros. Vemos que es una pirámide pentagonal, ¿vale? La base es un pentágono que mide 3 centímetros o tiene 3 centímetros de lado. Que el apotema de la base, es decir, esta distancia que va desde el medio de uno de los lados hasta el centro del polígono, hasta el centro de la base, hasta este punto de aquí, pues eso mide 2,06 centímetros. Y por último, que la altura de la pirámide, este trazo discontinuo verde, es de 4 centímetros. Igual que antes, vamos a determinar primero el volumen, 1/3 del área de la base por la altura, que sería 1/3. Bueno, el área de la base es un pentágono, lo calculamos, perímetro por apotema partido por 2, el perímetro es 15, la apotema es 2,06 y dividimos entre 2. Y el resultado es 15,45 centímetros cuadrados por la altura, que es 4, nos queda 20,6 centímetros cúbicos. Y ahora vamos a hallar el área total. El área total será el área de la base, que ya lo tenemos calculado,
más 5 veces el área de uno de los triángulos de la cara lateral. El área de la base ya lo tenemos, 15,45. Y tenemos que calcular cuánto vale el área de uno de esos triángulos. Para hallar el área de uno de esos triángulos, pues nosotros tenemos que la base es 3. Esta altura, la altura del triángulo, igual que antes, la tenemos que determinar. Tenemos que la altura que va desde el vértice de la pirámide hasta el centro de la pirámide mide 4 centímetros y que la apotemas 2,06 centímetros. Ahí tendríamos también un triángulo rectángulo. Esto sería 4 centímetros. Esto 2,06 centímetros. Y aquí vamos a llamarlo A, la altura de la cara lateral de la pirámide. Por el teorema de Pitágoras, tendríamos esto, que nos da 20,24, y por tanto esa altura es 4,50 centímetros. Y con esa altura ya podemos hallar el área del triángulo, porque ya sabemos que tiene de base, vamos a dibujarlo por aquí, algo aproximado. Esta sería más o menos la representación. Bueno, una muy mala representación. La base es 3 centímetros y la altura 4,50. Por tanto, el área 3 por 4,50 entre 2, que es 6,75 centímetros cuadrados. Pues ese será el área de cada una de las caras laterales de la pirámide. Por tanto, el área total es la suma de 15,45 más 5 veces 6,75, que nos da 49,2 centímetros cuadrados. Y con esto acabamos, este vídeo en el que hemos visto qué es una pirámide y sus características principales, y hemos visto cómo calcular el área y el volumen de un par de ejemplos. Y en general siempre vamos a proceder de la misma forma. Saludos a todos.